Amén. Podemos aprender entonces algo de la naturaleza, ¿no? Vemos acá un poco un cuadro sobre unidad, sobre armonía. Vemos cómo la fuerza del aire que produce las alas del ganso que va adelante ayuda a que el ganso que está atrás pueda también batir sus alas con una mayor eficacia, ¿ya? Y que juntos así, en esa vez que estos gansos van, produce que ellos puedan ir a una mayor velocidad, que si irían solos, ¿ya? Entonces aprendemos también sobre la naturaleza. Hermano, Salmo 133, por favor. Vamos entonces ahora, hermanos, a ir al Salmo 133. Ya, tenemos acá Salmo 133 y dice, vamos a leerlo. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Puede ser, por favor, todo el Salmo? Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Amén. Una de las cosas, hermanos, que el Padre, que Dios anhelaba, deseaba en el Antiguo Testamento era la unidad de su pueblo. Y una de las cosas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento fue rogar a su Padre para que sus discípulos se mantuviesen unidos, para que sus discípulos marchasen juntos todos unidos. Una de las cosas que Dios, hermanos, dice o manda o hace al cristiano es que tengamos que vivir y caminar en unidad. Y en esta mañana, hermanos, el tema ustedes ya lo han visto, llamados a vivir en unidad. Pero para vivir en esta unidad, vamos a ver en esta mañana algunos aspectos sobre la vida en unidad. El primer aspecto, hermanos, es en cuanto a qué implicará la unidad. ¿Qué implicancias tendrá la unidad? Para eso vamos a volver por favor, al Salmo 133:1. Vamos a ver aquí dos aspectos en este verso, hermanos. Dice entonces el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice acá, es que los hermanos convivan en armonía. Y en la Reina Valera, porque esta es la NBI, dice habitar juntos los hermanos en armonía. Entonces hay dos cosas, dos elementos, ¿ya? O dos componentes de la unidad. Por un lado, tenemos el vivir juntos. No existe unidad de una sola persona. La unidad se da entre dos, entre más o entre un grupo de personas. Por lo tanto, no existe, hermanos, cristianos o miembros del cuerpo de Cristo solitarios. Cualquier cristiano solitario no va a buscar la unidad, porque la unidad la encontramos conviviendo juntos. Cuando estamos conviviendo, cuando estamos juntos. Pero sin embargo, el otro elemento o componente de la unidad es la armonía. Y la armonía significa el vivir bien, el vivir en paz. Es decir, el tener relaciones de paz, relaciones de paz y de bienestar con quienes yo estoy viviendo conjuntamente. Porque solamente estar juntos, hermanos, no es unidad. Y ponía ahí el ejemplo y decía, si juntamos a un gato y a un perro que nunca se han visto en una jaula, van a estar juntos, pero no van a vivir armonía. No van a lo mejor tener una relación de paz y no van a tener a lo mejor una relación de bienestar, una relación armónica. Y ahí sí se va a cumplir esa frase que dice, van a pelear como perros y gatos, ¿no? Pero la unidad, hermanos, es estos dos componentes, vivir juntos y en armonía, es decir, convivir juntos en paz y bienestar. No solamente
es que yo tenga que a lo mejor convivir y estar juntos en mi familia, vivir y convivir y estar juntos en mi trabajo, en la iglesia, en mi ministerio. Y uno dice, bueno, ya, no, vengo y trabajo en el ministerio, vengo y trabajo en la iglesia, o bueno, estoy en la familia. Si solamente es un convivir, un vivir juntos, no hay unidad. Faltaría el otro elemento, que tengo que convivir y vivir en paz, con armonía, con bienestar. Las dos cosas. Y una figura, hermanos, una de las figuras, se podría decirse, o imágenes más perfectas para poder ejemplizar o para poner como ejemplo a esta unidad, es el cuerpo humano, hermanos. El cuerpo humano que está, hermano, en 1 Corintios 12, vamos a darle algo de lectura a 1 Corintios 12, donde encontramos la figura que Pablo realiza sobre el cuerpo de Cristo y su iglesia. Dice entonces, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual. Por favor, 1 Corintios 12, del 12, 14 y 15. Ya, a ver. 1 Corintios, acá está, lo tenemos. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos miembros. Si el pie dice, vamos a bajar por acá, dice, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Vemos entonces aquí una figura o un ejemplo del apóstol Pablo que apunta exactamente de manera muy armoniosa o perfecta a este tema que estamos hablando sobre la unidad. ¿Alguna vez ustedes, bueno, es una pregunta algo tirado de los cabellos, pero bueno, creo que nunca hemos visto por la calle o por acá caminar un brazo solo o caminar un ojo solo por la calle o una oreja? Nunca hemos visto eso, porque un miembro fuera del cuerpo no sobrevive. Estaba incluso un poco leyendo de personas que alguna vez se han cercenado los dedos por algún accidente. Una de las cosas que dicen, que si esa persona desea recuperar sus dedos, desea que nuevamente sus dedos sean insertados en el cuerpo, esa persona tiene que ir muy deprisa cogiendo los dedos cercenados al hospital para que puedan nuevamente insertárselo en el cuerpo, porque si se deja pasar mucho tiempo, entonces ese órgano o miembro que ha sido amputado se deteriora y ya no sirve para poder nuevamente ser insertado en el cuerpo. Así es que incluso médicamente es imposible que un órgano pueda sobrevivir, pueda estar bien fuera del cuerpo. Lo que sí vemos es un ojo, una nariz, un pie, orejas en un cuerpo. Lo que vemos es un cuerpo con todo ello, un cuerpo con orejas, un cuerpo con nariz, caminando por las calles, pero no vemos cada uno. Así es que para algunos hermanos o cristianos solitarios que dicen que no tienen necesidad de la iglesia y que ellos pueden ser cristianos o partes del cuerpo de Cristo sin congregarse en una iglesia, ¿eso podrá ser así? No, no es factible, porque Dios nos ha llamado a formar parte de una familia. Dios no ha llamado a huérfanos. No te ha llamado para ser un huérfano y para estar por ahí sin familia. Dios nos ha llamado para formar, para ser parte de una familia, de la familia de Dios. Dios nos ha llamado a ser miembros del cuerpo de Jesucristo y no a ser a lo mejor miembros solitarios, lo cual es incoherente, miembros solitarios que no se reúnan, que no estén juntos en una congregación. Es bien interesante, hermano. ¿Me puede poner la primera diapositiva, por favor? Miren, he traído un concepto de lo que significa
el trabajo conjunto del cuerpo humano. ¿Lo vamos a leer? Dice, miren, el cuerpo humano, dice, no es la suma de órganos y sistemas. Es decir, no es solamente el conjunto, ¿ya? O la reunión del pulmón, del hígado, del estómago, ¿no? Dice esto, ¿ya? Sino es una unidad organizada que funciona en forma armónica. Todo nuestro cuerpo, el estómago, el pulmón, el riñón, funciona en una armonía, de forma armónica. Y dice, para lograr el equilibrio del cuerpo, trabajan coordinadamente y mancomunadamente varios órganos. Les vuelvo a decir, el riñón, el hígado, el páncreas, el estómago, el pulmón, y incluso lo hacen a veces al mismo tiempo. Y es que parece que a veces que muchos órganos de nosotros no descansan. Aun cuando estamos durmiendo, muchos órganos y sistemas del cuerpo humano siguen funcionando. Y qué bonito ejemplo, hermanos. Imagínense que el estómago le diga al pulmón, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Ya no te necesito. Yo voy a hacer tu trabajo. Yo voy a respirar por ti. No funcionaría. Ese cuerpo comenzaría a deteriorarse. Cada uno de los miembros de un cuerpo son importantes. Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, formamos parte del cuerpo de Cristo y somos importantes. Tenemos una tarea, una función y somos llamados, no solamente los líderes, sino todos somos llamados a trabajar de forma mancomunada, de forma organizada, de forma armoniosa. Es decir, en unidad, como trabaja nuestro cuerpo. Amén. Y ahora el segundo aspecto, hermanos, para vivir en unidad. El segundo aspecto, hermanos, ahí podríamos hacernos una pregunta y decir, hermana, qué bonito suena esto de la unidad, qué bonito ejemplo que dio Pablo sobre el cuerpo humano, pero ¿para qué me sirve la unidad? ¿Para qué? ¿Por qué debo vivir unidad? ¿Para qué debo yo vivir unidad? He puesto, según la Biblia, 3 propósitos por los cuales o para los cuales nosotros deberíamos perseguir, procurar la unidad. El primero de ellos, hermanos, ¿para qué unidad? Para vivir conformes a nuestro llamado. Ahí vamos a ir a ver en Efesios, hermano, Efesios 4, 1 y el 3 también, por favor. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante, dice, el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, uno de los propósitos de perseguir o de vivir y de procurar la unidad es que, hermanos, ¿o para qué lo hacemos? Para poder vivir conforme a nuestro llamado. Es decir, para poder vivir de acuerdo a quién nos ha llamado, de acuerdo a lo que somos, hermanos, de acuerdo a nuestro llamado, y nuestro llamado es ser cristianos, es ser hijos de Dios. Entonces, si tú persigues la unidad, estás procurando o estás queriendo alcanzar o estás queriendo formar en ti ese llamado de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que el cristiano tiene algunas características y una de esas características es procurar la unidad. ¿Por qué? Y incluso en Efesios dice unidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, entonces nosotros vamos a vernos impulsados por Él para buscar y para procurar la unidad. Entonces, parte de nuestro llamado, parte de nuestra característica, de nuestro sello como cristiano, es la unidad. Procurar la unidad. A lo mejor no siempre se va a lograr, porque la unidad no es de uno, sino de 2. Pero procuremos. ¿Estamos procurando? ¿Estamos procurando en nuestra familia? ¿Estamos procurando en la iglesia, en nuestros ministerios, en el lugar donde estamos, poder vivir en unidad? Segundo propósito, ¿para qué buscar
la unidad. Vamos a ir para eso, hermanos, en 1 Corintios 12, 25 y 26. Por favor, 1 Corintios 12, 25, 26. Dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Entonces, ¿para qué buscar unidad? Para preocuparnos unos por otros. Sí, por favor, si lo puedes tener nomás encendido ese verso, ¿ya? Dice entonces, ¿para qué buscamos unidad? Para que los miembros o los integrantes, ¿no?, de la iglesia se ayuden los unos a los otros. Ahora, a veces hay por ahí un concepto de que quienes tienen que buscar, de que quienes tienen que ayudar y apoyar a los hermanos de la iglesia solo son los líderes. Solo son los pastores, los ancianos, los líderes. Y a mí más bien me tienen que ayudar. ¿Pero qué dice acá? Aquí dice, para que sus miembros, es decir, cada uno de nosotros que estamos sentados aquí, nos preocupemos el uno por el otro. Nos preocupemos por el que está a la derecha, por el que está a la izquierda, por el que está atrás y por el que está adelante. No solamente la preocupación es de los ancianos, de los pastores o de los líderes, sino de cada uno de los que estamos aquí. Y la pregunta es, ¿nos preocupamos los unos por los otros? ¿Puedes continuar el otro verso más, por favor? Y miren lo que dice el otro verso más. Y dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Vivimos eso como iglesia, hermanos? Realmente, si algún miembro de nuestra iglesia sufre, ¿también sufrimos con él? Si algún miembro de nuestra iglesia se alegra o recibe, como ahí dice, honor, ¿los demás se alegran? En este tiempo, hermanos, tenemos a algunas familias en la iglesia que realmente están pasando por un tiempo muy difícil. Se ha ido anunciando incluso algunos domingos anteriores. Hemos ido a visitarlos, o a lo mejor les hemos hecho una llamada y les hemos dicho, hermano, ¿cómo estás? ¿Estamos contigo? Si un miembro de mi familia se pone mal, ¿lo dejamos? ¿O estamos con él? ¿Estamos con él? Y a veces incluso estamos hasta las 24 horas. ¿Y no somos nosotros una familia espiritual? Si alguien de nosotros está sufriendo, no le damos por lo menos una llamadita y le decimos, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga. O utilizamos los medios, pues, de ahora, los medios de comunicación, el internet, no sé, los jóvenes, el Facebook, y le decimos, ¿cómo estás? Le enviamos un mensaje de ánimo, de aliento, vamos a visitarlos. Pero ¿sabe? Yo alguna vez, no sé, me puse a pensar y dije, a muchos de nosotros, a lo mejor hay alguno de aquí, pero me incluyo, a muchos de nosotros no nos gusta, por ejemplo, los sepelios. No nos gusta acompañar a alguien, por ejemplo, en una enfermedad. ¿Por qué? Porque eso también nos hace sentir también de alguna manera un poco como que afligidos. Pero ¿saben? Eso es lo normal, porque eso se cumple lo que dice aquí, de compartir el sufrimiento con los demás, de compartir un poquito la carga, el dolor o también la alegría de los demás. Solo en esta mañana, hermano, espero que esto no se quede solo en teoría, sino que comencemos, hermanos, también a poder ayudarnos los unos a los otros, a poder darnos palabras de ánimos los unos a los otros. Amén. Y si alguien entre nosotros, a veces la iglesia ha crecido y no siempre nos podemos enterar todo. Pero si alguien se ha enterado de que alguien está pasando por una dificultad, sería bueno que se acerquen a los líderes, a los ancianos, a Pastora Maya y decir, ¿saben? Hay esta persona que está atravesando por esta dificultad. Oremos por él. Amén. Y el tercer, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué buscar, hermanos, la unidad?
Lo tenemos en Lucas 11:17. Lucas 11:17. ¿Ya? Lucas 11:17 dice, como él conocía sus pensamientos, les dijo, hablando de Jesús, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. ¿Para qué buscar entonces, hermanos, unidad? Para mantenernos como iglesia, para mantenernos como cuerpo y para seguir avanzando en el reino de Dios. Hermano, ¿me puede poner la segunda diapositiva, por favor? No sé si es la segunda o la tercera, yo le voy indicando. Vamos a ver acá una diapositiva, sí, acá. Esto es Siria, hermanos. ¿Saben? En otras versiones dice algo más contextualizado o contemporáneo. Dice aquí en la versión NTV dice, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Si lo traemos mucho más a nuestro contexto, todo país, hermanos, dividido, o todo país que se desata una guerra civil, es decir, ¿ya? Una guerra dentro del mismo país, como ha sucedido en Siria, porque eso es lo que ha pasado en Siria. En Siria los problemas han comenzado justamente con una guerra civil, donde un grupo de personas que estaba en contra del gobierno, a los cuales los llaman los rebeldes, se sublevaron y comenzaron a pelear contra las fuerzas del gobierno. Y luego, y más adelante, ya a inicios del 2014, ahí se sumó más problemas con el llamado Estado Islámico, que comenzó también ya a atacarlos. Pero el problema comenzó con una guerra civil. Todo este problema, hermanos, ha acarreado 250,000 personas muertas y más de 4,6 millones de refugiados. Es decir, más de 4,6 millones de personas que han escapado, que han huido su país. Y se cumple lo que dice este verso. Este país ha quedado destrozado, hermanos. Este país está destrozado. ¿Por qué? Porque se ha dividido en dos. Y el mismo ejemplo lo pone en una familia. Si una familia está dividida, también se va a derrumbar. Y hermanos, uno de los anhelos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo es que esto no ocurra con su iglesia. Es que su iglesia no haya una división o un cisma, sino que su iglesia pueda caminar en unidad. Pueda caminar en unidad. En esos dos componentes que les dije, vivir juntos, pero también en armonía, con paz, con buenas relaciones. Entonces, una iglesia que se va a mantener, que va a sostenerse, que va a permanecer, es una iglesia, entonces, que va a seguir avanzando en unidad. Y el último aspecto, hermanos, en cuanto a unidad, son los resultados de la unidad. Es decir, la unidad, hermanos, no es algo, a lo mejor que cae del cielo y algo fácil de realizarlo. No, la unidad es difícil y hay que trabajarla. Hay que trabajarla y a veces hay que ir incluso en contra de nuestras propias emociones, en contra de nuestros propios sentimientos, en contra de nuestro propio carácter. Pero es algo que hay que trabajarlo y que hay que ir avanzando poco a poco, la unidad. Pero sin embargo, déjenme decirles que la unidad trae preciosos y hermosos resultados. Y lo dice en el Salmo 133:2. Por favor, Paula, Salmo 133 en el verso 2. Nos dice, el 1, por favor, también. Vamos a volver desde el 1. Dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dos cosas, entonces, trae, hermanos, el vivir en unidad. Una vida buena y una vida agradable. Y te dice el autor, mira, estate atento, ojo, ponle ojo. Cuán hermoso y cuán agradable, cuán bueno, te dice,
es que los hermanos, es que la iglesia puedan vivir, nos dice ahí, en unidad. Es decir, juntos y en armonía. El siguiente, por favor. Dice, este es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Aquí está haciendo alusión a ese aceite que se preparaba para poder ungir a los sacerdotes, como sacerdotes o en la función en la cual tenían que cumplir. ¿Saben? Este aceite era un aceite bastante especial y caro. Los elementos, las esencias que se compraban no eran ni siquiera del mismo Israel, sino eran importados. Eran traídos de otros lugares, por lo cual eran bastante caros. Y las mezclas, al realizar este perfume, eran elaborados incluso por unos perfumistas profesionales. Y era una mezcla exclusiva. Porque habían otras personas, ¿no?, que realizaban estos aceites, ¿no?, y que bueno, eran para uso familiar, uso cotidiano, pero esta mezcla era un uso exclusivamente religioso. Nadie podía utilizar esta mezcla para usos seculares, solamente era para poder ungir el tabernáculo y para poder ungir al sacerdote. Y la fragancia de este aceite era tan rico y tan penetrante que lo impregnaba todo. Y este aceite, así de agradable y de delicioso, era derramado en la cabeza, si podrías ponerme la tercera diapositiva, era derramado sobre la cabeza del sacerdote en señal de los dones, ¿ya?, de Dios, y también en señal de recibir una responsabilidad por parte de Dios. Y miren, el vivir en unidad lo compara a eso. El vivir en unidad es como ese aceite tan fragante y tan delicioso que dice que es derramado en la cabeza del sacerdote y que todavía chorrea por la barba de él y que llega hasta el borde de sus vestiduras. Así es la unidad. Y acá estamos viendo un ejemplo. Pero también dice que la unidad es como, la siguiente diapositiva, es como el rocío que cae, dice, en el monte Hermón. Este es el monte Hermón, ¿ya? Este es el monte Hermón, allá en Tierra Santa. Y ustedes saben que Tierra Santa es un lugar árido, un lugar donde no llueve, pero sin embargo, en este lugar cae este rocío. Y siempre las partes más altas, porque es uno de los cerros o montañas más altas, siempre está así lleno de nieve. Y gracias a eso se crean, ¿no?, o se hacen pequeños riachuelos para luego formar ríos. Y gracias a esta humedad que viene de este monte Hermón, entonces los valles cercanos son valles fructíferos, son valles verdes, son valles de bendición. Y Dios nos dice así, que la unidad es como eso, es como ese rocío, ¿ya?, como esa bendición que viene de parte de Dios. Amén. Nos vamos a poner ahora en pie. Amén.